Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema que es la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano en R2. Bien, ¿cómo se define la distancia entre un punto P y un punto Q? Entonces, supongamos que nosotros tenemos aquí un punto P en el plano y por acá un punto Q en el plano. Entonces, ¿cómo se define la distancia? La distancia de P a Q es la medida del segmento de recta, ¿de acuerdo? Entre P y Q y se denota por esto, la distancia de P a Q. Una D de distancia, paréntesis P y Q. Entonces, el segmento de recta que los une es justamente este, ¿no? Yo quiero saber, para calcular la distancia necesitamos calcular la magnitud de este segmento. Pero ¿qué pasa si yo solamente me encuentro en alguno de los ejes? Recordemos que este es el eje X y este de acá es el eje Y. Entonces, si P y Q pertenecen al mismo eje, por ejemplo, el eje X, entonces aquí tenemos un punto Q1 y acá un punto Q2, ¿no? Que diga P subíndice 2. Entonces, ¿cómo calcular la distancia entre estos dos puntos? Pues es justamente la longitud de este segmento, ¿de acuerdo? En el caso de R, pues es muy fácil, porque ¿quiénes serían las coordenadas de este punto? Pues serían x2, 0 y las de este punto x1, 0, ¿de acuerdo? Entonces, para saber cuál es la distancia entre estos dos, pues basta como que yo cuente las unidades que hay entre un punto y otro punto, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tendría una unidad, 2 unidades, 3, 4, 5 y así. Y este pedacito que le falta, ¿de acuerdo? Entonces, como la distancia debe ser estrictamente positiva, ¿de acuerdo? Debe ser un número mayor que 0. Para encontrar la distancia entre dos puntos que se encuentran sobre el mismo eje, basta con calcular el valor absoluto de x2 menos x1, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa si yo me voy al punto, al eje Y, ¿no? Por ejemplo, si yo ubico aquí un punto 0, y1 y aquí abajo un punto de la forma 0, y2. Entonces la distancia entre estos dos puntos sería la longitud del segmento de recta, ¿no? O sea, este segmento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues la distancia, aquí vamos a llamarle P3 y Q3, sería el valor absoluto de Y2 menos Y1, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver qué pasa si esos dos puntos no están en uno de los ejes, sobre el mismo eje. ¿Qué pasa si son dos puntos cualesquiera? Entonces, para eso vamos a ver el siguiente teorema que dice: la distancia entre dos puntos P, X1, P1, P, X1, Y1 y Q con coordenadas X2, Y2 en el plano R2 se determina por esta fórmula. La distancia de P a Q es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1
al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a ver un dibujito, pero como que... Entonces, imagínense que yo tengo aquí mi punto P y por acá mi punto Q. Ajá. Entonces, la distancia de P a Q es la magnitud de este segmento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calcularían la magnitud de ese segmento? Pues fíjense, si las coordenadas de P, ajá, son x1, y1, y las coordenadas de Q son x2, y2. Entonces, ¿cómo calcularían la distancia entre estos dos? Pues vamos a trazar dos líneas rectas paralelas a los ejes que pasen por el punto P y que pasen por el punto Q. ¿De acuerdo? También aquí esta paralela al eje y que pase por P. Aquí me faltaría la línea para la recta paralela al eje y que pasa por Q. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a fijarnos aquí quién es la magnitud de este segmento. Ajá. Pues este segmento corta, esta recta corta al eje Y, este es el eje Y, en el punto Y1. Y esta recta corta al eje Y en el punto Y2. ¿De acuerdo? Ahora las otras rectas. Ajá. Este segmento que está aquí. Ajá. Corta, esta recta corta al eje X, este es el eje X, en el punto X2. Y esta otra recta corta al eje X en el punto X1. ¿Por qué? Pues porque la primera clase vimos que estas eran las coordenadas. Bueno, que así se obtenían las coordenadas de un punto, ¿no? Entonces, ¿quién es la longitud de este segmento? Del segmento, bueno, del que está con la llave roja. ¿Están de acuerdo que el que está con la llave roja va a ser el valor absoluto? Bueno, este segmento es igual, la longitud de ese segmento es igual a la longitud entre el segmento Y1. Voy a ponerlo con otro color porque creo que no se ve. Ajá, es igual a la longitud de este segmento, ¿no? Entre Y1 y Y2. ¿De acuerdo? Y la longitud del segmento que está con la llave morada es igual a este segmento. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues vamos a escribir eso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a llamarles de alguna forma. Vamos a ponerles... ¿qué será? A donde a las rectas paralelas... Ah, bueno, son X2 y X1, ¿no? Entonces, aquí vamos a escribir eso. Espérenme un momento. Entonces, al trazar una recta, bueno, un par de rectas más bien. Aquí vamos a poner un par de rectas. A ver, repitamos. Si no, me va a quedar muy grande.
Entonces, al trazar un par de rectas, paralelas al eje Y, que pasen por P y Q respectivamente, ¿de acuerdo? Estas cortan, perdón, al eje X en X1 y X2 respectivamente. ¿Sí? Análogamente, si trazamos dos rectas paralelas al eje X, estas cortan al eje Y en dos puntos, en Y1 y Y2 respectivamente. Ahora bien, vamos a buscar el punto en el que se intersectan esta recta, la recta que pasa por Q y la recta que pasa por P. Es decir, este punto de aquí le vamos a llamar N. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a hacer otra vez el dibujito para que lo recordemos. Entonces ahora vamos a tener, aquí tenía mi punto Q, aquí tenía mi punto P, bueno, aquí está P, y trazaba una recta paralela al eje X que pasara por Q y una recta paralela al eje Y que pasa por P, ¿de acuerdo? Y donde se intersectan llamábamos N, ¿de acuerdo? Entonces ahora sea N el punto donde se intersecan la recta paralela al eje Y que pasa
por P y la recta paralela al eje X que pasa por Q. Entonces, el triángulo, aquí vamos a ponerle un triangulito, PQN es un triángulo recto. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque este forma un ángulo recto, ¿no? Y nosotros sabemos, bueno, seguramente a lo largo de su historia académica han visto en repetidas ocasiones el teorema de Pitágoras. Me parece que incluso desde la secundaria lo ven. Sin embargo, aquí, o sea, en esta clase, en la segunda unidad, cuando veamos trigonometría, vamos a ver la demostración formal del teorema. Pero bueno, aquí vamos a suponer que ya lo han visto, ¿no? Que ya lo conocen, que se lo saben de memoria, que desde la secundaria lo ven, la preparatoria, que lo repetimos una y otra vez, ¿no? Entonces vamos a obviar que lo conocen. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma del cuadrado de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, es recto y por el teorema de Pitágoras el segmento PQ, bueno, la magnitud, la longitud del segmento PQ al cuadrado es igual a la longitud del segmento QN al cuadrado más la longitud del segmento PN al cuadrado, ¿de acuerdo? Pero, ¿quiénes son estos? Pero fíjense que, ¿quién habíamos dicho que era la longitud de Q a N? Pues justamente es la misma que este segmento, ¿no? Acuérdense que aquí cortábamos en X2 y aquí en X1. Ajá. Entonces, la longitud entre Q y N es la misma que el valor absoluto de X2 a X1. Al cuadrado. Más. ¿Y quién es la distancia entre el punto P y el punto N? Pues acuérdense que ese segmento era igual, aquí cortaba en Y1 y aquí en Y2. A la distancia entre Y1 y Y2, que es el valor absoluto, aquí de Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, finalmente, ¿quién es si saco la raíz cuadrada en ambos lados, quién sería la distancia de P a Q? Pues sería la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es justamente lo que queríamos, ¿no? El resultado que viene aquí. Bueno, aquí si no pongo las barras de valor absoluto no importa porque estoy elevando al cuadrado, ¿no? Entonces, acuérdense que si estoy elevando al cuadrado, no necesito poner el valor absoluto porque el valor absoluto de un número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Porque un número elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces, su valor absoluto siempre es positivo o 0. Entonces, no importa si no las pongo cuando elevo al cuadrado.
Bien, pues vamos a hacer algunos ejemplos. Este es el trivial. Entonces, calcular la distancia entre los puntos A dado por el 1 menos 3 y B el punto 4,2. Entonces, ¿cómo calculo la distancia entre dos puntos? Entonces, ubico en el plano los puntos que quiero. El punto 1, menos 3 es este, ¿no? Este es A. Y ahora voy a ubicar el punto 4,2. 1, 2, 3, 4,2. Este es el punto B. Entonces quiero calcular la distancia entre estos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien. Entonces, la distancia de A a B es la raíz cuadrada de, en este caso, ¿quién sería? Este sería x1, este y1, 4 sería x2 y 2 sería y2. Entonces, de acuerdo a mi formulita, sería x2 menos x1, es decir, 4 menos 1 al cuadrado, más y2 menos y1, en este caso sería 2 menos 3 al cuadrado. Y esto es igual a 4 menos 1, 3 al cuadrado, más 2 más 3, 5 al cuadrado. Y esto es igual a 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado 25. Esto es raíz de 34. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio con un poquitito más de chiste. Dice, encontrar todos los puntos que se encuentran a 5 unidades del punto 4,4 y que están sobre el eje Y. Geométricamente, ¿qué significa? ¿Quién es el punto 4,4? Aquí está 4,4. Ajá. Entonces, y este es el eje Y. Y este es el eje X. Entonces, quiero encontrar los puntos que estén aquí. Los puntos P de la forma. Acuérdense cómo son los puntos que están sobre el eje Y. Pues su coordenada en X siempre vale 0. Y su coordenada en Y, pues no sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, un punto P. De tal forma que este segmento siempre valga 5 unidades. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hay? Pues no sabemos. Puede haber uno o puede haber varios. Vamos a investigar. Entonces, sea P de la forma 0, Y, un punto sobre el eje Y. Entonces, la distancia entre el punto 4,4 y el punto 0, Y, ¿a quién es igual? Pues es igual a la raíz cuadrada de, aquí va a quedar 4 menos 0, 4 al cuadrado, más 4 menos Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir aquí, si no, no me va a quedar, que estoy escribiendo muy grandote el día de hoy. Entonces, ahora aquí me va a quedar la raíz cuadrada
4 al cuadrado es 16. Y voy a desarrollar ¿no? Acuérdense que de sus clases de preparatoria, cómo se desarrolla un binomio al cuadrado es el primero al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Y después, como aquí tengo un signo menos, debo de poner el signo menos. Menos 2 veces el producto del primero por el segundo. Entonces, el cuadrado de 4 por y es 4y por 2 menos 8y. Más el segundo al cuadrado. Ajá. Y acuérdense que queremos que todo esto valga 5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me va a quedar 16 más 16, 32. Menos 8y más y cuadrada igual a... Aquí me quedaría la raíz cuadrada de todo esto igual a 5, pero lo que voy a hacer es elevar a ambos lados al cuadrado. Entonces, del lado izquierdo se quita la raíz y del lado derecho me queda 25. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a pasar este 25 del lado izquierdo, como decíamos en la preparatoria, y me va a quedar y cuadrada menos 8y más 32 menos 25 es 7. Y entonces ahora tenemos que resolver qué puntos satisfacen esta ecuación cuadrática. Pues hay dos maneras, ¿no? También recordando sus clases de álgebra, ya sea que utilicen la fórmula general, la famosísima chicharronera, o bien en este caso pues es fácil porque se ve como que podemos factorizar, ¿no? Usar, por ejemplo, aquí me quedaría dos números que multiplicados me den 7 y que sumados me den 8, menos 8. Pues menos 7 y menos 1, ¿están de acuerdo? Menos 7 por menos 1, 7. Y menos 7y menos 8y. Entonces, ¿quiénes satisfacen esto? Pues y1 debe ser igual a 7. Para que esto sea 0, y menos 7 debe ser 0. Es decir, y1 debe ser igual a 7. O bien, y menos 1 debe ser igual a 0. Entonces, y2 debe ser igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, solamente tenemos dos puntos en el plano que satisfacen que su sobre el eje Y, que su distancia al punto 4,4 es 5. Entonces, el primer punto que satisface es el punto 0,7 y el punto 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi respuesta. Los puntos que satisfacen, que están sobre el eje y que están a una distancia de 5 unidades del punto 4,4 es el 0,1, que el 0,1 está aquí, ¿no? El 0,1. Y el 7,1, pero bueno, ya no me cabe en mi grafiquita, ¿no? 0,7, perdón. 0,1 y el 0,7. Bueno, vamos a ver el último ejemplo. Dice, encontrar todos los puntos que se encuentran a 3 unidades del punto 1,4. Entonces, el punto 1,4 es este, ¿no? Entonces quiero encontrar todos los puntos que se encuentran a 3 unidades. Por ejemplo, el punto 1,1 se encuentra a 3 unidades, ¿no? Pero por ejemplo, el punto 4,4 también se encuentra a 3 unidades, ¿no?
También el punto menos 2,4 se encuentra a 3 unidades. ¿Cuántos habrá entonces? Entonces vamos a encontrar qué ecuación o qué propiedad deben satisfacer los puntos que están a 3 unidades del punto 1,4. ¿De acuerdo? Entonces, sea x, y un punto en R2 tal que la distancia de XY al punto 1,4 es igual a 3. Esto implica, ¿quién es la distancia de x, y al 1,4? Pues es la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, y esto es igual a 3. Entonces voy a elevar al cuadrado, y entonces esto es x menos 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. Y si yo elevo 3 al cuadrado, pues me queda 9. Entonces, son todos los puntos que satisfacen esta ecuación. Entonces, son todos los puntos que satisfacen la ecuación x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9. También, si alguno de ustedes a lo mejor ya ha tomado la clase de geometría analítica, también me parece que se ve en la secundaria. Si no, pues lo vamos a ver más adelante, pero les voy dando un adelanto. Esta de aquí es la ecuación de una circunferencia con centro en el punto 1,4 y de radio 3, ¿de acuerdo? O sea, ahorita no se preocupen si no lo saben, este es un ejemplo, pero es como un adelanto de que esta es una circunferencia cuyo centro está en el punto 1,4 y de radio 3, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver todas las propiedades de la circunferencia, la ecuación de la circunferencia, pero pues vamos dando este adelanto, ¿no? Ajá, tampoco se estresen si nunca la han visto. Bien, y pues lo último que vamos a ver en la clase de hoy es cómo se define la distancia de un punto a una recta. Entonces, nada más vamos a ver la definición. ¿Cómo se calcula? Ese es un tema que vamos a ver cuando veamos rectas y planos, que es la unidad 4. Ajá, entonces, ahorita nada más vamos a ver qué significa geométricamente, ¿no? Entonces, ustedes imaginen que tienen una recta L y tienen un punto P. Entonces, ¿cómo se definiría, no? O sea, aquí nuestro objetivo es ver cómo definirla. Por ejemplo, decir que es la distancia entre P y algún punto sobre la recta podría interpretarse como que yo tomo un punto y calculo esta distancia. Pero si tomo este punto, pues podría tomar este otro. O bien este segmento. O el segmento de acá, ¿no? Es decir, lo que queremos es definir qué segmento vamos a tomar. Entonces, lo que se hace es tomar una recta que sea perpendicular a mi recta L y que pase por P. ¿Qué significa ser perpendicular? Pues que corta en un ángulo recto. Aunque aquí se ve chueco, pero ese es un ángulo recto, ¿no? Imagínense que es recto. Ajá. Entonces,
La distancia entre el punto P y la recta L es justamente la longitud del segmento que va de P al punto en el que corta. Vamos a llamarla N. ¿De acuerdo? Va a ser la longitud del segmento PN. ¿De acuerdo? Entonces, pues formalmente, la distancia de un punto a una recta L es la distancia del segmento de recta perpendicular de P a L. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que tengan un buen día.